Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y le echaré abono, por si da fruto en adelante. Si no da, la cortas. Es palabra del Señor. Bien, estamos aquí en este evangelio que nos propone la Iglesia en la Cuaresma, con un punto muy importante, pero para entender el planteo que se le hace a Jesús y su respuesta, vamos a ambientar el episodio. Bueno, recuerden que los Galileos estaban en el norte del país, y respecto a la capital era como pasa en nuestro país, Buenos Aires, los capitalinos o el interior. Y había un poquito de pique entre ambos, como suele pasar, ¿no? Por otro lado, los Galileos eran los más levantiscos. Cada 2 por 3 se rebelaban contra la anexión que Roma había hecho de Israel. Recordemos aquí, es muy importante para entender este pasaje, que un grupo, una parte de los judíos, había pedido y estaba contenta con la anexión de Israel al Imperio Romano, porque eso le significaba una protección militar de las legiones y gozar de ciertos beneficios que tenían todas las provincias romanas. Por ejemplo, les habían construido un templo fantástico, del cual se sentían orgullosos, que le mostraron las famosas piedras del templo a Cristo, y Jesús le dijo: de esto no va a quedar piedra sobre piedra, como diciendo, los beneficios de Roma son pasajeros, como tantas otras cosas. Pero otro sector de los judíos decía que ello iba contra la dignidad del pueblo de Dios, el pueblo elegido. Ellos no podían someterse a nadie. Por eso el tributo, ese impuesto que ponía Roma, era un símbolo de esta sujeción y dependencia. Y recuerdan ustedes, esa vez que a Cristo le presentan la moneda, ¿hay que pagar el tributo, el impuesto o no? Y la respuesta de Cristo, genial: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, un planteo parecido es el que le hacen ahora. Fíjense, le cuenta un episodio. Jesús no está en Jerusalén, está predicando en el interior y un grupo de personas se acerca a plantearle un hecho aparentemente reciente. En aquel mismo momento llegaron algunos y le contaron lo que había pasado, ¿no? Bueno, este episodio no era raro, porque cada 2 por 3 los grupos más duros de los fariseos, que eran los celotes, algunos grupos más duros hacían una especie de atentados, entre guerra y guerrillas y atentados contra la presencia romana. Por ejemplo, cuando había multitudes, los soldados romanos no daban abasto y
aprovechaban para asesinar a alguno, por ejemplo. Entonces Pilato tomaba represalias muy duras para que ese tema se acabara. Entonces había una constante tensión entre los Pilato y su gente y su presencia en Israel con una parte de la población. No olvidemos que Jesús era galileo. Entonces le dicen, fíjense, le cuentan el caso de los galileos. Yo tengo la impresión de que esto se lo cuentan para decirle, mirá, este Pilato, que muchos defienden, es decir, los saduceos defendían, este Pilato, fíjate las masacres que está haciendo en tu propio pueblo, con tu propia gente, como para hacerlo reaccionar a Jesús y ponerlo en un bando, ponerlo en el bando de la resistencia a los romanos. Es verdad que el tema de la anexión a Roma era un problema político y serio, y era una anomalía. Israel siempre quiso Dios que fuera una nación independiente y nunca se atara, como lo hizo siempre, se aliara a los grandes imperios que tenía cerca para defenderse de los otros. Y Dios le había dicho siempre que Él lo protegería, aunque fuese una nación tan pequeña y tan débil. Pero entre las infidelidades de Israel estaba esa. Siempre buscaba protección porque no confiaba del todo en Dios, ¿no? Protección humana. Entonces tengo la impresión de que acá la pregunta es como la del impuesto al César, ¿hay que pagarlo o no? O sea, a Cristo querían jugarlo, o con los fariseos o con los saduceos. Era el tema de la época. Vamos a ver la respuesta de Jesús, genial como siempre. Acá Jesús primero le dice, esos galileos que mueren, que mata Pilato en el mismo templo, Jesús le está diciendo, bueno, está bien, mueren galileos, pero también en Jerusalén, cuando cayó la torre Siloé, se ve que Jesús está muy informado tal día, no sabemos, este dato lo tenemos solamente por el Evangelio de San Lucas, este hecho histórico, mató 18 personas, eran de Jerusalén. Entonces, ¿qué? ¿Es que los galileos porque son pecadores y por eso mueren? Los de Jerusalén, que teóricamente esa pica que había, aparte de fariseos y saduceos, había otra pica que era los de Judea, los de la zona de Judá, la zona de Jerusalén, y los del interior. Galileo de los gentiles, Galilea de los gentiles, decían, como que eran poco religiosos. En cambio, los de la zona de Jerusalén se consideraban más religiosos porque tenían el templo ahí en su capital. Entonces, acá hay una doble trampa para Jesús, o quererlo jugar políticamente fariseos saduceos o capital e interior, en esa pica que había con los galileos. Entonces Jesús por un lado les dice, miren, también murieron en un accidente, gente de Jerusalén, de la zona de Judá. ¿Y ustedes creen que era un castigo de Dios porque eran malos? Como diciendo, miren, pueden morir y eso no significa que podamos hacer un juicio que sean malos. Entonces esa pica entre judíos de Judá y galileos del interior es ridícula. Mueren de un lado y de otro, de igual manera. Por otro lado, Jesús dice una frase muy dura acá, que si ellos no se convierten, van a acabar de la misma manera. Si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Esta frase de Jesús, si no os convertís, ¿qué está queriendo decirles? Jesús conocía los corazones y conocía las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, ustedes que me vienen a hacer este planteo, como aquellos que le hicieron el planteo de la mujer adúltera, del tributo al César, todos esos planteos que le hacían complicados era para enredarlo Jesús, o sea, venía de mala intención. Y Jesús, que leía los corazones, le decía, creo que queda muy claro, si ustedes no se convierten, ¿qué les está diciendo? Miren, ustedes vienen con mala intención. Y acá el problema no es tanto la vida o la muerte, sino
que esa mala intención del corazón puede terminar en ustedes en una muerte eterna. Si no os convertís, acabaréis de la misma manera. Pero hay algo más acá, en lo que les dice Jesús. Todos acabaréis de la misma manera. Es misteriosa esta frase. 40 años después, y muchos de los que estaban ahí tal vez estaban vivos, después que Jesús murió, resucitó, subió al cielo, bueno, lanzó la iglesia, los judíos se organizaron y se levantaron contra Roma militarmente, pensando que podían tener algún éxito. Por supuesto, le fue muy mal. Con las legiones romanas no podían competir. Fue una locura, una especie de arranque de enojo, de irascible, bueno, de algunos líderes, y arrastraron mucha gente y le fue muy mal. Entonces los romanos dijeron, pongamos punto final a este problema con Israel, que siempre se están levantando. Sitiaron Jerusalén, la tomaron, y fue un larguísimo y penosísimo sitio en el que murieron cientos de miles de judíos de hambre. Dice que hasta las mujeres comían a sus propios hijos de hambre. No alcanzaron las maderas de Jerusalén y alrededores para la gente que crucificaron. La represión fue durísima. Y Jesús se lo había anunciado. No quedará piedra sobre piedra, todo será arrasado. Bueno, lo había profetizado Jesús como pena por no haber recibido al Mesías. Digo que es importante porque acá Cristo les está anunciando algo que un judío conocía. Es decir, el diluvio, Sodoma y Gomorra, para poner dos casos muy concretos, pero hay muchos otros, para un judío eran temas conocidos y razones conocidas. ¿Por qué el diluvio? Porque no soporto más la maldad como se ha extendido acá en los hombres que Dios ha creado. Entonces me arrepiento de haber hecho el hombre, llegó a decir Dios. Y mandó el diluvio. Eso un judío lo sabía muy bien. Hacía un castigo social. El tema de los castigos sociales, tema poco considerado, olvidado en la teología, es importantísimo. Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Si acá hay 50 justos, 40, 30, se salva. No había ni 10. Y mandó esa aniquilación de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Entonces un judío sabía esto. Y Cristo le anuncia que por su pecado Jerusalén y bueno, el pueblo de Israel sería durísimamente castigado por esa tremenda infidelidad, que no es simplemente el pecado de un grupito, de una élite, sino el pecado de muchos acá, porque están los que pecan con las malas ideas, están los que pecan ejecutando las malas ideas, y están los que, pudiendo frenar a los que piensan así, con una discusión, con buenas razones, o a los que ejecutan, son pasivos, no se meten. Los que toleran, los que dan un paso al costado, los que miran para otro lado, también son responsables, ¿no? De diversa manera hay muchas clases de responsabilidades en estas cosas. Bueno, por eso hay castigos sociales. San Agustín dice, pero en esos castigos sociales, una epidemia, una guerra, una catástrofe de la naturaleza, mueren o sufren también inocentes. Y dice, bueno, los malos pagan sus culpas y los buenos purifican sus faltas, e incluso, si son buenos, también sus padecimientos o incluso su muerte es valiosa y hasta beneficiosa para los otros. Y se llaman penas medicinales en teología, castigos o penas medicinales, porque hay dos clases de penas. Una pena medicinal, o sea, una medicina. La medicina se ordena a curarlo, a que se convierta. Y hay otra pena que es la pena eterna, que es el infierno. Esa no es medicinal, ya no hay remedio. Es pena puramente vindicativa, o sea, justa. Entonces Cristo les dice, miren, el problema de ustedes no es Pilatos. El problema de ustedes no es la pica con los galileos, que los consideraban los de Judá, los de Jerusalén, los consideraban como poco religiosos, muy contagiados de paganismo, dedicados a las cosas materiales, etc. El problema no es este. Esos son problemas menudos.
de esta vida temporal. Hay problemas más serios. Si ustedes no se convierten, ahí está el problema principal, la conversión. Recuerdo acá una anécdota de la Madre Teresa muy linda. Una vez se le acerca un periodista. Yo entiendo que la Madre Teresa andaba por Latinoamérica. Bueno, siempre en Latinoamérica hay toda clase de problemas, el subdesarrollo, que el imperialismo de los más fuertes, etcétera, la pobreza, la desigualdad, las injusticias. Bueno, le plantea a la Madre Teresa, el periodista, los problemas de aquella época, eran por la década del 70 al 80. Le enumera una serie de problemas. ¿Cuál a usted le parece el problema más serio? Esas preguntas de los periodistas donde en realidad ya en la pregunta están dando la respuesta, como diciéndole, indicándole lo que tiene que contestar. La Madre Teresa, como era de costumbre, sale con una respuesta insólita, desconcertante. Le dice al periodista, mire, el problema más serio es usted y yo. Para usted es el problema más serio, y para mí soy yo. Como diciendo, miren, hay muchos problemas en el mundo que nos distraen, y nos distraen del problema principal que cada uno tiene, que es su propia vida, su propio corazón, su propia conversión, que camina hacia el cielo, porque si no, camina hacia la muerte, si no, acabaréis de la misma manera. Entonces, Cristo está haciendo acá, y este es el tema central al que quería llegar y dejar como reflexión de este domingo, es esto. Le plantean a Jesús un problema de pica entre el interior y la capital, pero por una cuestión de a ver quién es más fiel a Dios, más cercano, quién es más justo, etcétera, muy el estilo de ellos, de los fariseos, de los escribas, ¿no? O el problema de Pilato. ¿Estás de acuerdo, no, con la anexión a Roma, ser provincia romana? Jesús directamente no es que digas ese tema no tiene importancia, como dirá después la iglesia, sino ustedes han olvidado el problema central, que es el de Dios. Y acá yo he venido a resolver el problema central de la humanidad, que no es un problema económico, político. El problema central de la humanidad es el divorcio, la separación de Dios. En otras palabras, la trascendencia. En otras palabras, el destino eterno. La eternidad con Dios en el cielo. Él entra en el gozo de tu Señor, infinito y eterno, o el apartados de mí, malditos, al fuego eterno. O sea, yo he venido para temas más grandes, como le dijo a Pilato, cuando él le preguntó, ¿tú eres rey? Jesús le dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. Como diciéndole, mire, supera a todas las cosas de este mundo. Con eso no está diciendo los problemas sociales o políticos no existen, no tienen importancia, no tienen que ser resueltos por los cristianos. Pero lo digo interpretando la frase de Cristo con palabras mismo de él, ¿no? Aplicando este texto que dijo el mismo Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Es decir, si nosotros, si los hombres, nos preocupamos de resolver, normalizar, regularizar la relación con Dios, que es la primer justicia que debe haber en un corazón humano. Por algo los judíos llamaban justo al hombre santo, porque es la primera justicia, el primer acto, el más grande acto de justicia y fuente de todos los demás actos de justicia, es la relación con Dios. Los demás problemas se pueden resolver bien. Se entenderá qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo bueno y lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Pero sin esa presencia del reino de Dios y su justicia, sin esa luz del Evangelio que nos trajo Cristo para iluminarnos, es imposible resolver los problemas humanos de Pilatos o todos los que surgen a través de la historia. Bueno, no puedo dejar de recordar aquí el gran mensaje de Fátima. Ahí habla Fátima de los castigos sociales. La Primera Guerra Mundial, terrible, atroz, dice muy claro que fue por los pecados de Europa. Y si no se convierte, vendrá una guerra peor. Es muy claro que es otro castigo social.
Es tremenda una guerra, ¿no? Bueno, y no puedo olvidarme sobre todo la parte esa del tercera parte del secreto que dio a conocer Juan Pablo II en el 2000. El ángel que va a incendiar el globo terráqueo. O sea, ya no sería una guerra europea. Da la impresión o que es una catástrofe cósmica, lo que se amenaza, lo que amenaza el ángel con su espada de fuego, o una guerra atómica que abarcaría a todo el mundo, porque hoy una guerra nuclear no solamente comprometería a muchos países, sino que los efectos pueden afectar trascienden los países, los límites geográficos, ¿no? Ese ángel que está por incendiar el globo terráqueo, como diciendo el mundo merece un castigo tremendo, mucho más grande que las dos guerras mundiales. Pero también recuerdo perfectamente y agradezco ese gesto misericordioso de María, que está frenando al ángel por un tiempo, si lo para es por un tiempo. El ángel es la justicia de Dios, María es la misericordia de Dios, ambos vienen de Dios. No obstante, el ángel le grita al mundo, penitencia, penitencia, penitencia. Lo mismo que dijo Jesús. Fátima es el Evangelio actualizado para el siglo XX y XXI, para nuestros tiempos. Bueno, cómo nos absorben, enfrascan, distraen, preocupan y centran toda nuestra atención en los problemas económicos, políticos, sociales, que la inflación, que el dólar, que las campañas electorales, que los candidatos, etcétera. ¿Debe ser una preocupación del cristiano todo esto? Sí, ciertamente, ciertamente. Pero es una preocupación que debe resolverse, resolviendo antes lo que es fuente de nuestra justicia, de toda verdad y de todo bien sobre la tierra, que es la relación con Dios. Dejar a Dios ser Dios. Así que bueno, ese llamado del ángel, penitencia, 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 tan elocuente en esta cuaresma, nos recuerda las últimas predicaciones de Jesús. Llama la atención que a medida que se acercaban los últimos días de Jesús y él sabía cuál era exactamente el último día, la predicación de Jesús se pone más dura, se pone más directa, es más escasa, pero fíjense, el lenguaje de Cristo ya es más duro, y duras son estas palabras del Evangelio de hoy. Y el final, esa parábola, esa mini parábola de la higuera que no da frutos, 3 años, son los 3 años de predicación de Jesús. Déjala un año más, cuarto año. Ese cuarto año, esa extensión, pienso que se refiere a la iglesia, a la continuación de la obra de Jesús por los apóstoles. Si no, córtala. Pero ese si no, córtala, fue lo que realmente pasó con el pueblo de Israel. Bueno, que esta cuaresma nos haga pensar estos grandes temas. Jesús vino a resolver el tema central que debe preocupar al hombre, que es el de su conversión, el de su relación con Dios. Y lo demás se nos dará por añadidura.